lechera o viruela auténtica es una enfermedad muy contagiosa que se propaga a una velocidad increíble. Unas feas pústulas cubren y desfiguran a los pacientes que sufren unos dolores terribles. Pocos escapan a la muerte. Algo trágico, teniendo en cuenta que la vacuna contra la viruela estuvo disponible desde 1796. Aquellos días contraían 2 de cada 3 niños. Como resultado morían cientos de miles de ellos. El número 16 era el de Sara Nelmes. Se produjo una gran irritación con pústulas. Las pústulas son indicativas del verdadero carácter de la viruela bovina y suelen aparecer en las manos. En la figura adjunta ofrezco una representación gráfica. De una de las pústulas de la lechera y con un cuchillo hizo una pequeña incisión en la piel del muchacho inoculándole la viruela bovina. Al poco tiempo James presentaba los síntomas usuales de la enfermedad, pero se recuperó muy pronto. Jenner estaba seguro de que la viruela bovina inmunizaba contra la viruela auténtica, pero tenía que demostrarlo. El chico, sus padres y 2 colegas estuvieron de acuerdo en dar el siguiente paso del experimento. 6 semanas más tarde, Jenner infectó a James con viruela auténtica usando secreciones de una víctima mortal. ¿Qué ocurriría si James acababa desfigurado para el resto de su vida? ¿O si moría? ¿Y si James desarrollaba una nueva epidemia de viruela? Pero James Phipps siguió con buena salud. La vacuna le había hecho inmune contra la mortífera viruela. Las noticias del éxito de Jenner se propagaron con rapidez. La Organización Mundial de la Salud lanzó inmediatamente una nueva campaña de vacunación que consiguió mantener a raya a una de las últimas epidemias de viruela en Europa. La enfermedad se desarrolla aproximadamente 4 a 5 días después de que el virus entra al organismo a través de las mucosas, a través de las vías respiratorias o de las mucosas oculares, que es otra vía de entrada. Posteriormente a la fiebre y a este ataque al estado general, empieza a aparecer lo que es el exantema o las ronchitas. Estas empiezan a aparecer primeramente en cara, en cabeza, para irse a tórax y extremidades. El sarampión es un padecimiento que tiene más de 2000 años, sin embargo, su naturaleza infecciosa tiene apenas 145 años. Es decir, se descubrió en 1866 y fue hasta 1963 cuando Estados Unidos lanzó al mercado la vacuna contra esta enfermedad. Anteriormente, la inmunización tenía una ocurrencia de epidemia con una duración de 3 a 4 meses, cada 2 a 5 años, pero después de la aparición de la vacuna, de los casi 500,000 casos anuales que se presentaban, se disminuyó en un 95% en los países donde se aplicó. El tratamiento para el sarampión es básicamente sintomático, es decir, hay que atacar los síntomas como es la fiebre, como es el exantema, control de la fiebre como por ejemplo a través de paracetamol, y de los síntomas como la conjuntivitis o como la tos o el resfriado. El sarampión, pese a que es una enfermedad con índice de mortalidad bajo, puede acarrear efectos secundarios ante una complicación como la neumonía. Entre las secuelas que llegan a originar son alteraciones funcionales respiratorias, retraso psicomotriz, disminución de la agudeza visual y sordera, así como hepatitis crónica activa y ceguera. Una vez que hay un caso hay que bloquear que esta persona pudiera ser fuente de transmisión para otras más.
aterradora que, con el simple hecho de decir la plaga, se piensa en el siglo XIV, y como la peste negra rehizo el paisaje de Europa y el mundo, en el momento en que la población global se estimaba en 450 millones, se cree que al menos 75 millones murieron por esta pandemia. Aunque algunos creen que el número asciende a 200 millones, puede que más de la mitad de la población europea haya muerto en un periodo de 4 años. El nombre de la plaga viene de los puntos negros en la piel que se encontraban en los marinos que viajaban por la ruta de la seda hasta el puerto de Sicilia, trayendo consigo de su viaje asiático la devastadora enfermedad, ahora conocida como la peste bubónica. Es interesantemente notar que la peste negra aparecía en 3 formas: bubónica, neumónica y septicémica. La primera era la más común. Las personas con esta enfermedad tenían bubones o glándulas linfáticas agrandadas que se oscurecían, causado por la descomposición de la piel, mientras las personas aún estaban vivas. La plaga neumónica se transmitía de humano a humano al toser. Si esto no se trataba en las primeras 24 horas, casi el 100% de las personas morían en 2 o 4 días. En la última forma de la plaga, septicemia, los pacientes desarrollaban gangrena en sus dedos, lo que hacía que la piel se tornara negra. Aunque rara, la mayoría de las víctimas morían el mismo día en que los síntomas aparecían. SIDA. Esta es una pandemia con la que aún se está combatiendo, y aunque la medicina ha logrado grandes avances, haciendo del VIH una condición crónica que puede ser manejada en muchos países, su final parece estar aún muy lejos. Originándose en Camerún y siendo reconocida como enfermedad en 1981, el primer caso documentado se cree que fue en el Congo en 1959. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia, y lo que provoca es básicamente que nuestro sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye nuestra capacidad de defendernos ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matarnos. Para el año 2011, al menos 60 millones de personas han sido infectadas con SIDA y 25 millones han muerto. Durante esta época de crisis, un enemigo mortal y desconocido golpeó el corazón del imperio. Una nueva plaga, la peste bubónica. La pestilencia se adueñaba del Imperio Romano. Arrasaba casi toda la comunidad agrícola y dejaba un rastro de desolación. En Constantinopla se cavaron fosas por toda la ciudad para depositar a los muertos. Pero más adelante, los encargados de cavar las fosas no daban abasto con el número de fallecidos y tuvieron que apilarlos en las torres del fuerte. Acabaron por llenarlas de cadáveres. Como resultado, un hedor insoportable cubrió la ciudad, sobre todo cuando el viento soplaba de aquella dirección. Procopio. El propio Justiniano enfermó, y la corte esperaba su muerte. Pero se recuperó de una forma sorprendente. No tardó en estar en forma para lamentar la catastrófica pérdida de tantos súbditos. Se calcula que murieron unas 200.000 personas entre Constantinopla y Oriente. Esto supuso una gran pérdida económica, porque los que fallecían eran los que pagaban los impuestos. El gobierno estaba muy preocupado y no tardó en aprobar leyes que hacían a los herederos responsables de las deudas, y si no había herederos, el resto de la familia debería pagar los impuestos pendientes. Sin duda, creo que el gobierno estaba presionado. La plaga fue un desastre. Murió alrededor del 40% de la población activa del Mediterráneo. Tuvo un efecto devastador sobre la economía y el sistema fiscal. Justiniano ordenó